Shalom a todos. Esta semana ya nos corresponde estudiar la Parashá Koraj. En esta Parashá en particular vamos a estar viendo algunos aspectos que nos hablan los sabios de bendita memoria respecto a la situación misma de Koraj, y sobre todo lo que se movía en su interior como para lograr entender cuáles eran las motivaciones que tuvo para realizar las acciones que hizo. Sobre todo acciones netamente entendidas como rebeldía, de usurpación al liderazgo del sumo sacerdocio en particular, porque prácticamente era lo que estaba buscando. Entonces, todas aquellas cosas nos van a ayudar a entender a cada uno de nosotros el aspecto tan negativo que hay detrás de una usurpación, que hay detrás de una rebeldía en particular. No podríamos considerar estos dos aspectos como positivos, sino que los resultados y las consecuencias que generan siempre van a ser negativas, no solamente para la persona, sino también para todos aquellos que están a su alrededor y más aún para las víctimas de estas acciones. Por esa razón es siempre importante poder analizar, como lo hacemos cada año, la situación misma de Korah, porque eso también nos ayuda a nosotros a poder recordar de alejarnos de todos esos aspectos que puedan estar en Korah y así también poder identificar aquellos aspectos que puedan estar en algunas personas que estén a nuestro alrededor. Sin duda alguna, todo esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder ser mejores y que de esa manera podamos crecer y avanzar como corresponde, sobre todo si estamos inmersos en lo que es el estudio de la Torá. Ya ustedes en pantallas pueden ver aquella información que saco directamente de Moshe Haim Lasuto. En particular voy a tomar algunas citas de él en este estudio de Coraje en particular. ¿Qué es lo que nos dice? He aquí el Creador, bendito sea su nombre, puso en la naturaleza del hombre que éste sea capaz de aprender, entender y comprender al observar las cosas y sus características, y que en base a lo que es revelado ante él, reflexione e investigue respecto a lo que no es revelado hasta que lo comprenda y lo entienda. ¿Por qué razón he querido tomar esta frase de Lusato en particular? Es para poder entender lo que pasa en la vida del hombre, sobre todo considerando aquellos aspectos como ustedes pueden ver en pantalla, en base a lo que es revelado ante él, o sea, netamente que tenga la capacidad de aprender, entender y comprender al observar las cosas. Es acá en donde tiene que haber un entendimiento de lo que Hashem hace en la vida de cada una de las personas. Nosotros más adelante en el Brit Hadashah podemos ver uno de los relatos de Rab Shaul cuando habla del cuerpo del Mashiach, en donde no todos los órganos pueden ser lo mismo, no todos pueden cumplir con la misma función. Es ahí en donde nos damos cuenta de que cada uno de ellos cumple una función en particular y que ayuda al desarrollo del otro, sobre todo los órganos que no se ven, que tienen una relevancia e importancia mucho mayor. ¿Qué es lo que decimos con todo esto? Netamente es que la persona que entiende, la persona que es capaz también de aprender y es capaz de comprender cuál es el llamado en su vida, no va a estar buscando usurpar el llamado de otro. No va a estar atento a poder hacer la zancadilla para poder hacer caer al otro y de esa manera él tomar esa posición. Si ese es el tenor, el pensamiento o el espíritu que hay en alguno de los que está en sintonía en esta hora, quiero decirle de que es un camino errado, es un camino equivocado que no los va a llevar por un camino correcto. Por esa razón, es sumamente interesante comprender qué es lo que motivó a Korah a hacer lo que hacía. O sea, podemos ver algunos midrashim que nos hablan netamente de que él se sentía con las capacidades suficientes para estar en el sacerdocio. Él se sentía por el nivel de intelecto, por el nivel de riqueza. Recordemos de que él viene dentro de la tribu de Leví. Pero cabe señalar algo sumamente interesante que nos dicen los Midrashim. Los levitas se caracterizaban netamente por ser una tribu que estaba atenta a la enseñanza y así también al aprendizaje de la Torá.
Por lo tanto, ni siquiera tenían una porción de tierra heredada porque la función de ellos era completamente distinta a la que tenían las otras tribus. Pero en el caso de Korah, siendo un levita, se habla y los Midrashim hablan de que dentro de la historia de la humanidad, él es uno de los dos hombres más ricos que ha pisado el escenario de esta tierra, y siendo un levita. Por lo tanto, es ahí en donde los Midrashim nos dicen de que prácticamente es el Eterno el que le permitió el deseo que él tenía en su corazón respecto a la riqueza. En Egipto, él era una persona encargada netamente de los tesoros de Faraón, y es ahí en donde también se nos explica de que en este caso en particular, Korah descubre una parte importante del tesoro de Joseph, y eso lo amerita como una de las personas más ricas que pisa el escenario de esta tierra. Entonces, es ahí en donde prácticamente vamos viendo ese relato y lo interesante de que una de la consecuencia como tal es que son tragados por la tierra, no solamente él, sino que también las riquezas. Entonces no quedó ningún rastro de las riquezas de Korah. Lo interesante de todo esto es el hecho de que al momento de hundirse, lo primero que caen son los pies. ¿Y por qué razón? Porque sus pies iban tras la riqueza, iban tras la vanagloria, iban detrás de la posición de otro, etcétera. O sea, podríamos hacernos la pregunta, si ustedes leen atentamente las funciones que le dieron a Korah, lo que él era en particular, ¿acaso eso no era suficiente como para que pudiera estar contento, para que pudiera estar feliz con la porción que le tocó? Si nosotros nos vamos a uno de los consejos que nos da el Pirkei Avot, cuando nos habla quién es verdaderamente rico, aquel que está feliz con la porción que le ha tocado. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo el aspecto mismo de la riqueza. Tú puedes ser feliz, es una decisión. Tú puedes ser feliz con la porción que te tocó, o puedes ser una persona no feliz porque tú deseas lo que otro tiene, o porque tú siempre te estás preguntando el por qué tiene más en un aspecto de tu vida y tú no lo tienes. Es una decisión. Poner atención más a las cosas que sí están en la vida, o poner más atención a aquellas cosas que no están y que puedes desear en tu corazón. Entonces, es acá donde están los deseos mismos de Korah, deseos que prácticamente generan de que él debe ocupar o tiene que ocupar en su pensamiento el lugar de otro, pero no es el lugar que el Eterno le designó. Esa es la diferencia. O bien tú estás contento y funcionas en el lugar que Dios te posicionó, o solamente estás pensando estar en otro lugar, en otra posición, que Dios no te ha puesto y que no está en sus planes ponerte tampoco, pero que con tus fuerzas o con tus habilidades, por así decirlo, quieres tomarlo, sea como sea. Por lo tanto, todo el relato mismo de Korah nos permite a cada uno de nosotros poder vernos como en un espejo y ver si es que hay aspectos de él, y que el Eterno nos libre, si hay aspectos de él en nuestras vidas, o si estamos completamente alejados a cualquier aspecto que había en la vida de Korah. Por esa razón, aprender, entender y comprender lo que el Eterno ha establecido para tu vida, para mi vida, y no estar ocupándonos y preocupándonos de posiciones que quisiéramos en la carne tomar, en el orgullo tomar o posicionarnos, sino que eso prácticamente podría generar, como en la vida de Korah y en todos aquellos que lo siguieron, una consecuencia completamente distinta. El capítulo 1 de la Mishnah 7 del Pirkei Avot nos dice: Nitai Arbeli dijo, mantente lejos de un mal vecino, no te asocies con una persona malvada y no abandones la creencia en la retribución divina. Cuando nos habla netamente de lo que es no te asocies con una persona malvada, he aquí que algunos aforismos del Rebbe Nachman sobre el tema de mantenerse alejado de los malvados. Y en este caso podemos encontrar algunos aspectos que son los siguientes. Mira, mantente alejado de los malvados para no caer junto con ellos en su castigo. Tremendo. Y es acá en donde vamos viendo qué es lo que pasa
no solamente con Coraj, sino que también con todos aquellos que siguieron en un mal liderazgo como el de él. Aquel que encuentra algo bueno en los malvados también es llamado malvado. O sea, no trate de justificar prácticamente la maldad, la acción mala de otros. Lo que es malo lo es y lo que es bueno también lo es. Evita asociarte con personas conocidas por no decir la verdad y serás digno de detectar a los mentirosos. El santo, bendito sea, rescata a la persona que se mantiene alejada de los malvados. Es acá en donde vamos viendo prácticamente lo que ocurre con los hijos de Coraj. Acá hay un relato en los Midrashim que es sumamente interesante también y que nos habla de que en una oportunidad, cuando Moshe llega a la tienda de Coraj, estaban sus hijos. Y como Moshe era un hombre de importancia, era un sabio, acá los hijos se preguntan lo siguiente: como era la costumbre, cuando un hombre de esa envergadura llegaba a la tienda, ellos se ponían en pie, dando honor, dando respeto a la persona que llega. Pero si se ponían en pie, prácticamente estaban o se ponían en contra o deshonraban a su padre Coraj. Entonces estaba en ellos esa problemática. Entonces piensan, Moshe llega y si no nos paramos, prácticamente estaríamos en contra de la Torá. ¿Por qué razón? Por el hecho de que Moshe sí estaba en la verdad y los hijos de Coraj sabían que Moshe estaba en la verdad. Por lo tanto, ellos deciden pararse y deciden, preferimos estar en favor de la Torá que en favor a nuestro padre Coraj, que sabemos que está equivocado. Lo interesante de todo esto es de que después nosotros vamos viendo en los relatos de que el castigo de muerte, como le llegó a Coraj, no fue así en el caso de los hijos de Coraj, por el hecho de que ellos sí se arrepintieron. Por lo tanto, es ahí en donde podemos entender aquello eh, prácticamente que nos dice el Pirkei Avot en relación a lo que nos dice el Rebbe Nachman. El santo, bendito sea, rescata a las personas que se mantienen alejadas de los malvados. También dice, evita vivir en casa que fue habitada por un malvado. Y otro punto interesante que nos dice, no hables con aquellos que tratan de alejarte de Dios, ni siquiera para amonestarlos y llevarlos hacia Dios. Por lo tanto, estos puntos nos permiten actuar y vivir en sabiduría para que de esa manera todos los aspectos de nuestra vida se puedan ver completamente bendecidos por el Eterno. Prácticamente lo que vamos a estar hablando hoy en día es de la sustitución incorrecta, y esto basado en el libro de Bamidbar, capítulo 16, del versículo 9 al 11. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Hashem y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Hashem, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es acá prácticamente en donde vemos las intenciones respecto a las preguntas que se están estableciendo en contra de Coraj. Es acá en donde prácticamente podemos analizar y descubrir lo que hay directamente en su corazón. Es lo que hablábamos anteriormente, no estar contento con la porción que le ha tocado, no funcionar con la porción que le ha tocado, a pesar de que para los ojos de todos es un honor. O sea, te es poco lo que Hashem te ha dado. Y es ahí en donde prácticamente viene la pregunta para cada uno de la vida de nosotros. ¿Nos es poco lo que Hashem nos ha dado? ¿No estamos conformes, no estamos contentos con lo que el Eterno a nosotros nos ha dado, lo que está en nuestra mano? ¿O seguimos mirando, como decimos acá en Chile, miramos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro? O sea, prácticamente lo que nosotros podemos analizar, ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿En lo que sí hay en tu vida o en lo que no hay? En lo que no hay y el que está a tu lado lo tiene y tú estás constantemente mirando, 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 eso nunca va a generar un resultado positivo a tu vida. Pero si tú trabajas en lo que sí hay en tu mano, eso va a generar algo completamente distinto, vas a estar bien ocupado en algo,
no vas a tener distractores y de esa manera vas a poder funcionar en lo que el Eterno ha establecido para tu vida. En el Brit Hadashah también nosotros vamos viendo aquello netamente con las parábolas de los talentos, con las parábolas de los sembradores, etc. Ahí tú puedes profundizar mucho más en ese punto y te vas a dar cuenta netamente de que los que tuvieron buenos resultados, los que prácticamente pudieron tener un buen beneficio respecto a los talentos o respecto a los sembradores, está relacionado directamente con trabajar conscientemente, a conciencia, lo que el Eterno ha puesto en la mano de ellos. Por eso es fundamental funcionar en donde el Eterno nos ha puesto, para que de esa manera todo el cuerpo del Mashiach pueda ser beneficiado y bendecido, para que de esa manera podamos avanzar y crecer. Cuando nos habla, no te asocies con una persona malvada, pues todo aquel que se asocia con un malvado comparte su destino. Y es eso lo que nosotros analizamos netamente, de que el séquito que siguió a Cora compartió su destino. Veamos la sustitución incorrecta. Aarón es la derecha, lo que es el Gesed. Los levitas son la línea izquierda, el Geburá. Coraj deseaba sustituir la derecha con la izquierda. Quería el sacerdocio, la derecha, para los levitas, que son la izquierda. Y es por esto que fue castigado. Además, había difamación en él, pues hablaba de Moshe y fue castigado con todo. Es ahí en donde vemos prácticamente el aspecto de la leyonará, que está también involucrado directamente con las decisiones y las acciones que Coraj llevó a cabo. O sea, era una usurpación, era una sustitución incorrecta que nació en él para que de esa manera pudiese hacerse lo que estaba en su mente. O sea, lo que nosotros analizamos respecto a todo esto es que el concepto o el aspecto en este tipo de personas está relacionado con decir, es que si yo estoy en este asunto va a funcionar mejor. Voy a ser mejor líder que el que está, voy a ser mejor maestro que el que está, etc. O sea, si ese es el pensamiento que se tiene, prácticamente te puede estar alineando en algunos aspectos a lo que hay en el corazón de Coraj. La izquierda siempre está incluida en la derecha. Esa es la corrección de la izquierda. Coraj deseaba reemplazar la corrección arriba y abajo. Quería la dominación de los levitas, que es la izquierda, para que no estuvieran incluidos en los sacerdotes, que son la derecha. Por esta razón fue aniquilado arriba y abajo. Es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que no solamente se trata de una intención de un sacerdocio para poder ser el líder, sino que también se trata de lo que quería hacer con el sacerdocio y que no estaba alineado con lo que Hashem quería hacer con el sacerdocio o con el plan de Hashem con el sacerdocio. O sea, prácticamente es una sustitución que iba a cambiar completamente todo. Es ahí en donde si una persona como Korah, no, a pesar de que estaba en una misma línea sanguínea, por así decirlo, con Moshe y con Aarón, no fue el destinado para, no tenía las habilidades que el Eterno vio en Moshe y que vio en Aarón. Por lo tanto, es ahí donde prácticamente lo que estaba haciendo Korah es ir en contra de la decisión de Hashem. Pero sus fundamentos o sus argumentos, más bien dicho, eran completamente distintos, distorsionados y basados netamente en un deseo personal. Es ahí en donde él comienza a perseguir lo que no le pertenece. Partamos de la base de que nada en este mundo nos pertenece, todo es de Hashem. Y en base a eso, prácticamente lo que nosotros entendemos es el hecho de que al pertenecer todo a Hashem, no nos podemos prácticamente apropiar de nada, sino que darle gracias a Hashem por lo que Él ha destinado en nuestra vida. Korah tomó un mal consejo para sí, cualquiera que persigue lo que no le pertenece lo pierde. Lo que es más, pierde incluso lo que tiene. Y es lo que ocurrió con Korah por el hecho de que perdió hasta toda su riqueza, perdió su vida, o sea, perdió todo por perseguir lo que no le pertenecía. Es ahí en donde prácticamente vamos viendo. El Eterno le permitió tener muchas cosas, honor,
un lugar o una posición de honor también dentro de la actividad misma de los levitas, riquezas, pero aún así todas aquellas cosas no eran suficientes porque él tenía entre cejas el sacerdocio. Por lo tanto, pierde incluso lo que tiene. Coraj perseguía lo que no le pertenecía y perdió lo que era suyo y no obtuvo lo otro. Vamos viendo lo que nos dice el Tratado de Sotán en 9.3. La baraíta continúa, y así encontramos con respecto a Caín, que deseaba heredar el mundo entero solo. Miren, vamos viendo todos los aspectos. Ahí pueden ver Génesis capítulo 4. Y Coraj, o Coré, que deseaba el sacerdocio. Vamos a número 16, que también lo pueden ver. Son los libros que estamos estudiando. Y Balaam, que deseaba el dinero de Balac, en números 22. Y Doeg, que estaba celoso de David, 1 Samuel 21-22. Y Aitofel, que también estaba celoso de David, eso en 2 Samuel 16. Y Giesi, quien tomó el dinero de Naamán, 2 de Reyes capítulo 5. Y Absalón, que quería el reino, 2 de Samuel 15. Y Adonías, que también quería el reino, 1 de Reyes 1. Y Usías, que quería ser el sumo sacerdote, 2 Crónicas 26, y Amán, que quería matar a todos los judíos, Esther 3:13. Todos estos fueron personas que pusieron sus ojos en lo que no es apto para ellos, y en consecuencia lo que deseaban no les fue dado, y lo que tenían les fue quitado. Por lo tanto, no codiciar. Es uno de los mandamientos. Muchas veces tú puedes decir, oye, pero está el último, prácticamente es como lo último que está en las 10 palabras, etc. Pero el codiciar te lleva a mentir. El codiciar puede llevar a la persona a asesinar, a robar, a hacer cualquier otro tipo de pecado que están en las 10 palabras. El que esté casi en el último lugar no quiere decir de que sea más importante, sino que esa codicia puede alimentar cualquier otro mandamiento de prohibición que está en las 10 palabras. Por lo tanto, ni siquiera podemos darnos el lujo de tener un pequeño deseo de lo que los demás tienen o de lo que fue destinado a los demás. Y que de esa forma podamos estar alegres y contentos con lo que el Eterno ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Porque para obtener lo que otros tienen, o tú desear lo que otros tienen, puedes entrar en deseos completamente egoístas o en deseos que son sumamente extraños o que te pueden llevar a hacer cosas extrañas. Por lo tanto, evita aquello y así también evita las consecuencias de eso. Coraj no estaba de acuerdo con la paz. Coraj se fue por el camino de la disputa, lo cual se refiere a remover y repeler arriba y abajo. Y quien desea repeler la corrección del mundo está perdido para todos los mundos. Una disputa es remover y repeler la paz. Y alguien que no está de acuerdo con la paz, no está de acuerdo con su santo nombre, ya que su santo nombre es llamado la paz. Es ahí en donde prácticamente todo lo que esté asociado a un deseo egoísta y alcanzarlo, cueste lo que cueste, independientemente de las consecuencias, nunca va a generar shalom. Por lo tanto, el aceptar lo que el Eterno ha determinado para unas personas y para otros sí va a generar shalom y no va a generar ningún tipo de pleito. Pero esto no estaba en la vida de Korah, sino que lo que había en él prácticamente era llevar a cabo su deseo, su acción, cueste lo que cueste. Lamentablemente, se encontró con una Eser Kenegdo que no lo ayudó en apaciguar ese fuego, sino que lo alimentó. Y ese mal consejo generó pleito y en cierta manera aumentó el combustible en ese fuego para que Korah llevara a cabo actos de rebeldía y que de esa manera no hubiese una techubá, un retorno, y que de esa manera pudiera seguir con su vida, gozando, feliz de lo que el Eterno le había dado. Y esa es la problemática de no comprender lo que el Eterno quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice el Usato de nuevo.
Y aquí, de esta manera, la persona puede comprender cosas que hubiera podido comprender a través de la comprensión natural. Peor, de una forma más clara, como mencionamos, y además puede comprender a través de la comprensión natural, entre ellas lo referente a eventos futuros y los secretos o recónditos. O sea, se le da la oportunidad. ¿Se acuerdan del relato del Brit Hadashah cuando está Nicodemo con Yeshua? Y es ahí en donde prácticamente Yeshua le da un midrash relacionado directamente con cómo heredar el reino de los cielos, respondiendo a la pregunta de Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga. Y es ahí en donde prácticamente una de las respuestas es que tú tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Es ahí en donde prácticamente la contrarrespuesta es, estoy hablando cosas naturales, ¿cuánto más si te hablara de las cosas espirituales? Comprensión. El poder comprender va a generar libertad, va a generar gozo, va a generar shalom en la vida de la persona. Si no se entiende, va a generar confusión, va a generar angustia, va a generar dolor y consecuencias negativas. Y de eso tenemos que escapar. Korah mal ocupó sus cualidades. Si nos vamos al relato de Bamidbar, Rabá 18:3, nos dice lo siguiente: al igual que los espías eran grandes líderes, Korah tampoco era un personaje marginal. Después de todo, fue el responsable de llevar el arca. Nuestros sabios dijeron Korah era sumamente sabio y estaba entre los portadores del arca. Por eso, a razón, hacemos hincapié en esto. De la misma manera que los espías eran grandes líderes de cada una de sus tribus, así también Korah tenía un nivel de sabiduría mayor. O sea, veamos de la línea de la cual él viene. O sea, era una persona entendida. Pero aún así, el ser entendido y sabio no le era garantía a él de que pudiera tomar decisiones. Por eso está el libre albedrío. Muy sabio te puedes considerar o te pueden considerar otro. Mucho conocimiento puedes creer que tienes o que te pueden decir otros, pero eso no es garantía de que tú vayas a tomar buenas decisiones basadas en la Torá. Tienes que tener un cuidado permanente y constante en tu vida para que de esa manera puedas ver de que en cualquier momento la persona puede resbalar y tienes que evitar aquello. Por esa razón, los sabios de bendita memoria, ¿qué es lo que nos dicen? La persona que estudia día a día la Torá puede vencer cualquier tipo de pecado. Ese comprender no solamente o saber lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Bereshit. Eso no te hace sabio. El aplicar lo que dice ese versículo te puede ser sabio. Te lleva a ser sabio. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente nosotros vamos viendo de que el practicar lo que estamos estudiando nos va a llevar a un nivel de sabiduría y vamos a entender, vamos a comprender el por qué está esa prohibición, ese mandamiento de prohibición, para que de esa manera cada uno de nosotros podamos arrancar de aquello y de esa manera tener buenos resultados en la vida. Korah, al igual que Moshe Rabbeinu, era un levita y un líder muy respetado en su tribu. De hecho, él también poseía un alma muy grande y elevada, y su popularidad entre la gente le hizo equivocarse, lo que le llevó a disputar a Moshe y su hermano Aarón su liderazgo divino. Pero es acá donde nos encontramos con lo siguiente, de que Moshe es superior a Korah. Y mira lo que nos dice el Lusato. Y aquí, cuando él, bendito sea su nombre, se revela y envía su influencia sobre un profeta, esta sobreviene poderosamente sobre él e inmediatamente su materia y todos los miembros de su cuerpo comienzan a temblar. Hago un paréntesis. Tenemos un tema relacionado directamente con la profecía y también lo hemos hablado en algunos temas de Haftará, como así también de Parashá anteriores. El relato mismo de la profecía como tal, como nos dicen los sabios de bendita memoria, de que una tónica de cómo el Eterno le hablaba a los profetas era a través de sueños y visiones. Prácticamente
entraban en un sueño los profetas y ahí le era revelado todo lo que Hashem quería anunciarle al pueblo. A diferencia de esos profetas, Moshe, el Eterno le dio la capacidad de poder escuchar con sus sentidos, de poder impregnarse o de recepcionar a través de sus sentidos la profecía de Hashem. No necesariamente entrando en un sueño para poder recibir lo que el Eterno quería revelar. Por lo tanto, es acá donde ya vemos un aspecto profético mayor en Moshe, como así también nosotros lo podemos analizar respecto a cuáles son los libros que tienen una mayor fuente de profecía. No son los libros proféticos, sino que es la Torá. Los libros proféticos se alimentan de las profecías que están en la Torá. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo que el aspecto profético de Moshe es mucho más elevado. Por lo tanto, mientras su cuerpo comienza a temblar como si fuera a ser tumbado, pues por naturaleza lo físico no puede tolerar la revelación de lo espiritual, y con más razón cuando se trata de la revelación de su gloria, bendito sea su nombre. Y aquí, como resultado de este apego del alma, esta obtiene un grado de captación completamente fuera del poder de la razón humana, pues no por su propia naturaleza es que llega a esta captación, sino por el hecho de que la raíz superior se conecta con ella. Entonces percibe las cosas de una forma más elevada de lo que lo haría por sí misma. Esa es una de las grandes diferencias entre Moshe y Korah, en la capacidad de comprensión, la capacidad misma que tiene el profeta para poder percibir, de captar el mensaje del Eterno. Korah no lo hizo, actuó completamente en lo natural y no en el aspecto espiritual. Mientras que Moshe siempre actuó, bueno, dejando fuera los episodios de rabia que provocó prácticamente de que no entrara a la tierra prometida, sino que solamente la viera de lejos, claramente podemos ver de que él a lo largo de su vida primó muchos aspectos espirituales más que en los carnales. O sea, cuando vemos el relato y es descubierto por sus hermanos hebreos cuando mata al egipcio, esa es una consecuencia que provocó una acción natural, una acción en la carne. Así también cuando golpea la roca con la vara. Son aspectos que podemos analizar, que podemos ver cómo provocaron un desenlace negativo, por así decirlo, versus cuando él actuaba en lo espiritual, como siempre le generó resultados positivos. Por eso, cuando actuamos basado en aspectos espirituales, hay un buen resultado, a diferencia de lo que ocurre cuando actuamos en la carne. Entonces, percibe las cosas de una forma más elevada de lo que lo haría por sí mismo. Y en esto el profeta es más grande que quien tiene inspiración divina, aún respecto al conocimiento obtenido, pues él comprende mediante una comprensión superior a toda comprensión que pueda obtener el hombre. Y es una comprensión que se da como resultado de su conexión con su creador. Bendito sea su nombre. Moshe tenía una conexión que era elevadísima con el creador, a diferencia de Korah. A pesar de que tenía una, por así decirlo, una designación sumamente interesante. Si los ponemos en la balanza, la conexión espiritual era muy superior en la vida de Moshe. La muerte del alma. El Tratado de Sanedrín nos comenta lo siguiente. ¿De dónde derivamos que quemar significa este tipo de muerte? Se deriva de una analogía verbal entre la quema que se describe en el contexto de la pena capital, ver Levítico 21:9, y la quema descrita con respecto a la asamblea de Coré cuando fueron quemados por Dios, ver Números 17:4. Por esa razón, el consejo: no te asocies con una persona malvada, capítulo 1, Mishnah 7 del Pirkei Avot, que fueron asesinados por la quema del alma en el cuerpo, pero el cuerpo en sí permanecieron intactos. También aquí el condenado es ejecutado por la quema del alma, pero el cuerpo permanece intacto. No es ejecutado mediante la quema del cuerpo con madera. Lo que vamos viendo prácticamente aquí, lo que nos dice este tratado de Sanedrín, es lo que
lo que también entendemos, lo que nos dicen nuestros sabios de bendita memoria, de que él fue eliminado tanto abajo como arriba, tanto en los aspectos naturales del escenario de esta tierra, como así también en los espirituales. Y eso es terrible, eso es tremendo. Entonces, vamos viendo. El Tratado de Sanedrín nos dice lo siguiente. Deme un segundo, acá está. El retorno a la santidad, el chubu. El Tratado de Sanedrín, ¿qué es lo que nos dice? El 109.13. A propósito de Core, la Guemará procede a interpretar los versos escritos acerca de él. Y Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, tomó, aquí lo que vemos como Vaikra, número 16.1, Reish Lakish dice, él compró una mala adquisición para sí mismo, ya que a través de sus acciones se impulsó a sí mismo desde el mundo. Coré alude al hecho de que debido a él se creó un vacío, un Corá, en los hijos de Israel. Hijo de Isar se refiere a un hijo que incitó la ira del mundo entero sobre él, como el calor de la tarde. Hijo de Coat se refiere a un hijo que contuvo los dientes de sus padres, es decir, los avergonzó con su conducta. Hijo de Leví se refiere a un hijo que se convirtió en una escolta. Acá prácticamente vamos viendo el significado de cada uno del por qué es llamado hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, etc. Pero es acá como vamos viendo de que él mismo trajo para sí. Fue decisión de él. Fue una decisión propia. Fue una decisión basada en el libre albedrío que lo llevó prácticamente a cosas negativas. Aquí nadie lo obligó. Recuerde lo siguiente, muchos pueden decir es que él estaba predestinado para aquello. No. Los sabios de bendita memoria nos dicen de que sí existe la predestinación, si el hombre va a ser sano o no va a ser sano, qué nivel de inteligencia va a tener, si va a ser rico o va a ser pobre. Y de eso no se puede jactar el hombre, de qué tan inteligente o qué tan rico es, porque todo el Eterno lo designó. Pero lo que de sí se puede jactar la persona es de su relación con Hashem. ¿Cómo cultiva su relación con Hashem? Porque el libre albedrío, a través del libre albedrío, la persona puede decidir si va a ser un rasha, un malvado, o si va a ser un justo, va a ser un santo. Por lo tanto, es aquí en donde está la decisión de la persona. O tú quieres ser un santo o quieres ser un malvado. Y si te quieres jactar de eso, es que sea de esa situación. Y ni siquiera sea de vanagloria tampoco. Pero no te jactes por lo material, por lo que otros pueden ver, etcétera, porque eso lo destinó Dios para tu vida y para mi vida. ¿De qué nos vamos a jactar? Si todo es de Él. Pero si tú quieres ser una persona que quiere profundizar su relación con Hashem, bueno, es ahí en donde prácticamente tú tienes que trabajar a través de tu libre albedrío, tomar las decisiones y que de esas tomas de decisiones te puedan ayudar completamente a que tú puedas ser una persona justa, una persona con kedushá en su vida. El final de Korah y también de su grupo fueron tragados vivos en el Geinón debido a su rebelión. Según el Pirkei Avot, la boca de la tierra que se tragó a Korah fue una de las 10 cosas que Hashem creó en la víspera del primer Shabbat. Las 10 cosas que fueron creadas en la víspera del sábado al atardecer son estas: la boca de la tierra, la boca del pozo, la boca del asno, el arco iris, el maná, el bastón de Moshe, el shamir, las letras, la escritura y las 10 tablas. Con todo esto podemos ver de que prácticamente fue tan aberrante, tan malo lo que hizo Korah,
de que a través de los escritos de los sabios de bendita memoria, podemos ver de que hasta su castigo fue creado en la víspera del Shabbat al atardecer. Por lo tanto, cualquiera de los aspectos que puedan estar en Korah, tenemos que desarraigarlos completamente de nuestra vida, para que de esa manera siempre podamos estar en un camino correcto de la justicia, de el camino de la misericordia, el camino del amor, el camino de la rectitud, de la Torá, y que eso prácticamente nos ayuda a cada uno de nosotros a ser mejores personas, no para nosotros mismos, sino que para el Eterno, para nuestro prójimo, y así también para el desarrollo espiritual en cada uno de nuestras vidas. Sigan disfrutando de este hermoso Shabbat junto a sus familias y así también junto a sus comunidades. Y que el Eterno cada día bendiga más y más la vida de todos ustedes con crecimiento, con conocimiento, con desarrollo, con comprensión. Y que de esa manera la Torah pueda ser vida en cada uno de nosotros. Shabbat Shalom.